repente arrebatan. Ya ve que había pronóstico de lluvia todo el día. Y yo estaba, Señor, una paraguas, precioso Dios, para de esas horas de la iglesia, porque si no la gente va a decir, está lloviendo mucho, no voy por eso, y tampoco quiero que nadie se enferme. Señor, saca una paraguas y que se detenga la lluvia hasta después del culto. Y cuando miré, ya hace rato miré el teléfono y decía que hasta después de la 1 va a empezar la lluvia. Y dije, gracias, mi amado Rey, porque Él es tan bueno y tan maravilloso. Yo le estoy diciendo que todos lleguemos a la casa sequitos, y ya que ya estemos allá, se suelte la lluvia. Entonces sí, ¿verdad? Pero Dios es muy bueno y para siempre es su misericordia y Él nos guarda y nos sustenta. Él es nuestra fortaleza. Como decía mi esposo, solo está en que nosotros querramos dentro de nosotros, Señor, yo quiero estar ahí, y el Señor lo hace posible, ¿verdad? Y por aquellos que no pueden decirle, Señor, yo quiero estar ahí, los que nosotros que podemos hacerlo, tenemos que decirle, Señor, tráelos. Señor, tráelos. Y si tiene que hacer ayuno, pues hay que ayunar, pues ni modo. Pero nosotros tenemos que hacer el esfuerzo, ¿verdad? Para que el Señor traiga a aquellos de nuestros hermanos, aquellos de personas que están en nuestro hogar, que todavía no se están uniendo con nosotros. Y necesitamos eso, ¿verdad? De estar uniéndose. Y algo que voy a decir breve, fuera del mensaje, porque creo que muchas de las personas no estaban aquí las semanas pasadas cuando empezamos mi esposo nos explicó lo del libro, que íbamos a integrarlo a los estudios bíblicos. Y pues nosotros, conmigo están unas hermanas, ya hace tiempo estamos teniendo un estudio bíblico, pero ahora en la casa nosotros también abrimos un estudio bíblico, porque mi esposo ha estado recibiendo la guía del Señor, que es familiar, o sea que el integrante de la iglesia abre el estudio bíblico para su casa, para su familia o para los que están alrededor de él, que los puede alcanzar. Ahí traerlos a ese estudio bíblico y ya después, a lo mejor, pues, con el permiso del Señor, los podemos integrar a la iglesia, pero es más fácil traerlos a la casa y empezar ahí a estudiar la palabra, o con la misma familia, como lo estamos haciendo nosotros, la pura familia, ¿verdad? El viernes se abrió uno y gracias al Señor que hubo una hermosa respuesta. No sé, otros días se van a abrir otros, y entonces los que no conocen de nosotros tenemos el libro, no cuesta nada, la iglesia lo está prohibiendo, porque el anhelo, el deseo es que no solo usted se enriquezca, no solo usted crezca, sino que vaya ganando los integrantes de su familia para Cristo. Porque mire, estamos diciendo y diciendo que los tiempos se acercan, que el Señor viene pronto, y qué de nuestra familia. Entonces necesitamos ir ganándonos, ¿verdad? Entonces, abriendo ese estudio bíblico ahí con los de nuestra casa y pidiéndole favor y gracia al Señor para que los otros también se vayan uniendo. Y eso es lo que estamos haciendo. Al final, Sandra nos va a dar, como dijo mi esposo, nos va a dirigir, nos va a enseñar cómo ir haciendo el estudio. Pero está enfocado para los que están dirigiendo el grupo, pero si usted quiere quedarse para ver de lo que es, y si a usted le interesa abrir un grupo en su casa, también puede quedarse. Así que cerramos ese paréntesis, ¿verdad? Vamos a estudiar esta mañana sobre la culpa. Ese es el mensaje que el Señor me dio a principios de la semana, cuando me dijeron que iba a estar compartiendo en este día. El Señor me daba este título y me dio a esta enseñanza. Así que vamos a estar estudiando sobre esto, y me gustó mucho ese enfoque, ¿verdad? Porque la culpa es algo que a muchas veces la recibimos cuando éramos pequeñitos. Allá alguien nos hizo un complaint, nos acusó de algo, y a lo mejor se nos olvidó porque fuimos acusados como cuando éramos chiquitos, ¿verdad? De cualquier cosa que hicimos, como si derramaba la leche y eres un inútil, no sirves para nada, ya fue una acusación que se nos lanzó ahí. Tienes las manos de trapo, antes te di manos de mantequilla, ya se te tiró otra vez, ¿verdad? Entonces eso se va quedando grabado en nosotros, se clava dentro de nuestro corazón, y aun cuando no lo exponemos, aun cuando no lo echamos, no lo sacamos, ¿verdad? O no nos acordamos, se quedó en el inconsciente, allá se guardó, y allá con todos los demás recuerdos se va tapando y no se va viendo. Pero nosotros, esa cosa que está ahí guardada es como un volcán que está dentro ardiendo, y empieza a salir un mito para arriba. Y esos humitos salen, mire, amargura, resentimiento, coraje, ira. De repente le entra uno un mal humor y no sabe ni por qué. Cualquier cosita que hace alguien y ya uno le enciende, siente que le pica aquello y no sabe por qué. Es porque esas cositas que pasaron en el pasado, ese humito está saliendo a flote.
y está ahí envenenando nuestra vida, sacando eso para arriba para que nosotros nos produzcamos a nosotros mismos eso, culpa. Lo sigamos alimentando para que siga ahí ardiendo en nosotros. Y seguimos ahí. Vamos a entrar a la palabra para empezar el tema. Dice la palabra en Lucas 8:17. Dice, porque nada hay oculto que no haya de ser manifiesto ni escondido, que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Siempre sale lo que está escondido y lo que está ya metido. Acompáñenme a orar un segundito para que el Señor nos guíe a toda verdad. Padre, en tus manos ponemos esta palabra, precioso Dios santo y poderoso, rogándote, Padre, que sea tu Espíritu, precioso Dios santo y poderoso, fluyendo libremente a través de mi boca, Padre, que tu palabra venga abriendo la herida, Padre bendito de gloria, esa herida que ha estado escondida, que ha estado, Señor, tapada ahí, precioso Dios, pero que ha seguido causando daño. Rogamos para que tu palabra, precioso Dios, nos liberte, Padre, y traiga la sanidad que necesitamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque queremos servirte con un corazón limpio, con un corazón sincero, sin ira, sin contienda, sin celos, sin envidia, sin amargura. Precioso Dios, que podamos ver las cosas positivamente y no de una manera negativa. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos todo, Padre, y así lo recibimos. Amén. Bendito Dios santo y poderoso. La culpa es el producto del temor a la consecuencia de una falta o delito que se cometió de forma voluntaria, pero sin medir las consecuencias. La culpa es una infracción al deber del cuidado que a veces que sin intención a causar dolor termina generando resultados muy negativos. Estos pasos nos ayudarán a liberarnos de los sentimientos de culpa real o imaginarios. A veces, mire, en nosotros mismos, a nuestros niños, a cualquier otra persona, podemos causarle un daño que no deseamos hacérselo. No queremos causar daño, queremos lo mejor, por decir así, cuando el niño no lleva la tarea a la escuela. No lleva la tarea a la escuela y nosotros no queremos que al niño lo regañe, no queremos que se atrase, queremos que salga adelante, pero en vez de irnos a sentar con él y decir, a ver, mijo, ¿qué es lo que no entiendes? Porque si no lleva la tarea a la escuela es porque algo no estás entendiendo. ¿Qué es lo que no estás entendiendo? Y voy y me siento con él y empezamos a ver ahí todo lo que entiende, aunque tomen horas, ¿verdad? Pero no, ¿qué venimos y decimos al niño? Ya ves que no te aplicas. En vez de pasarte jugando y haciendo acá y hacia allá, póngase a hacer la tarea. Es que usted no va a aprender nunca. Y estamos marcando al niño, ¿verdad? Estamos echándole que la culpa, la responsabilidad de algo que no entiende. Pero no lo hacemos porque queremos dañar al niño. No lo hacemos porque queremos limitarlo. Porque ni siquiera entendemos, ni siquiera no nos ponemos a pensar todo el daño que aquellas palabras le pueden traer. Sino que nada más la intención nuestra es que el niño salga adelante, que el niño sea exitoso. Esa es nuestra intención, pero mire, todo se está yendo al revés. Le estamos causando daño, los estamos trabando, los estamos limitando, los estamos mutilando. Eso es lo que estamos haciendo, pero nuestra intención no es esa. Entonces ahora vamos a aprender sobre eso y pedirle al Señor, ¿verdad? Que Él liberte también a nuestros niños, a nuestros hijos, también a nosotros, de todo ese daño que recibimos, que nos ha limitado, que nos ha impedido. Yo les cuento algo. Yo tengo dislexia, deformo las letras, pero no es tanto eso. Yo me he dado cuenta que cuando yo estoy enfrente de mi mamá, a mí me cuesta más trabajo leer. Y yo sé por qué. Porque cuando era chiquita, ella fue mi maestra de lectura. Entonces a mí se me perdían las letras y ¿qué crees? Pues ahí me iba mal. Y entonces, y esa traba todavía la he venido arrastrando. Entonces digo yo, ¿y por qué yo puedo leer bien? Si yo sé leer, ¿por qué me trabo tanto enfrente de ella? Y yo entendí ahora lo que pasa. Ahí está todavía esa culpa, o estaba, porque ya en el nombre de Jesús se fue. Pero Dios es grande y maravilloso y nos quiere liberar, nos quiere sanar, porque Él quiere que alcancemos todo el potencial que Él tiene para nosotros. Todo lo que Él dice y lo que Él ya dijo que nosotros somos, Él quiere que lo alcancemos en esta tierra. ¿Por qué cree que no nos ha llevado? ¿Nos hubiera podido haber llevado desde cuándo? Desde antes de nacer. ¿Cuántos trabajos pasaron nuestras mamás para tenernos a nosotros? Y de luego de chiquitos, ¿cuántas enfermedades nos pasaron? Y de lo de más grandes y más grandes. Dios nos fue librando. ¿Para qué?
para que alcancemos todo el potencial que Dios dice que nosotros tenemos. ¿Y cuál es el potencial que no hemos visto? Bueno, de ganar a nuestra familia para Cristo. Ese potencial no lo hemos visto. Creemos que porque yo ya soy salva, pero ellos no quieren. No, ellos no conocen, por eso no se acercan al Señor. Entonces, yo que sé, yo que conozco, ¿qué voy a hacer? Lo que Dios me diga para que ellos vengan al conocimiento de Dios, para que ellos sean libres, para que se les abran los oídos, para que se les abran los ojos del entendimiento y conozcan al Dios que los hizo. Pero ese es mi trabajo y como Dios sabe que es mi trabajo, Él quiere ayudarnos. Él quiere que lo podamos hacer. En Génesis 3:8 nos dice la palabra del Señor. Y oyendo la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Por qué se escondió Adán? Porque él había comido de la fruta del árbol prohibido, ¿verdad? Entonces él ya sabía, en él estaba la culpa, él ya sabía que había hecho mal. Cuando oyó la voz de Dios que dijo, me escondo, ahí viene el Señor. Porque ya estaba la culpa en él. Él ya se sentía culpable. Él sabía que no había de haber hecho aquello, pero lo hizo igual. Y es tremendo, ¿verdad? Pero mire lo que sigue diciendo en el versículo 9. Dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás tú? ¿De qué nos estamos escondiendo nosotros? ¿En dónde nos estamos escondiendo? ¿Qué culpa hay por allá escondida que todavía seguimos arrastrando y por esa culpa nos seguimos escondiendo? Escondemos nuestros sentimientos. No queremos que nadie se dé cuenta lo que verdaderamente sentimos. Exponemos ¿qué? La ira, el resentimiento, el enojo. Eso lo exponemos. Pero nuestro verdadero sentimiento está escondido allá adentro. Tengo miedo de que esto me pase. Tengo miedo de que aquello me pase. ¿Por qué empujamos tanto a nuestros hijos para que hagan bien en la escuela? Tenemos miedo de que se queden sin estudiar. Tenemos miedo de que se desvíen. Y es por miedo, ¿verdad? Pero esos sentimientos los escondemos adentro y los tapamos con un montón de cosas. Y el enemigo, como es experto, él nos ayuda, ¿verdad? Para que todo lo tapemos. Y no, mira, todos hacen lo mismo. Mira, sigue así. Ellos también lo hacen igual. No te fijes, mira. Ellos mienten, tú también mientes. Ellos aparentan una cosa, tú también. Entonces, siempre estamos con eso, escondiendo nuestros verdaderos sentimientos. Punto número 1, la culpa puede ser real o imaginaria. La culpa imaginaria es culpa falsa. Muchas veces estamos atormentados por una culpa que ni siquiera es real. Nos imaginamos que aquello pasó así y así, o que creemos que hicimos esto y esto cuando no fue así. A veces decimos, la fulana me miró muy feo. De seguro algo yo hice que le lastimó. Y ahí estamos todos cohibidos y ya ni siquiera nos acercamos a preguntarle qué pasó, por qué me miró feo. Cuando quizá la otra persona ni siquiera volteó a mirarnos, estaba mirando algo que estaba atrás de nosotros. Y nosotros creemos que fue con nosotros la cosa. Culpa imaginaria, ¿verdad? Nosotros nos seguimos culpando a nosotros mismos y nadie nos hace nada. Buscamos culpas imaginarias para seguirnos atormentando, para seguir alimentando ese demonio que está dentro. Eso es lo que hacemos, alimentarle, seguir dándole vida para que siga obrando de esa manera, para que sigamos en ese camino. En Colosenses 27:42 nos dice la palabra del Señor. Y fueron dichas a Raquel las palabras de Saúl, su hijo mayor, y ella envió a llamar a Jacob, y su hijo menor, y le dijo, he aquí Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Mire nomás. Ella sabía bien, ¿verdad? Que ella le había, por decir así, había influenciado a Jacob a que se disfrazara del hermano para que viniera y que el papá que estaba ya casi muerto le diera la bendición. Para que él fuera bendecido en lugar del hermano que al otro era el que papá quería bendecir, porque al otro era el que papá quería mucho, y porque el otro era un poquitito mayor, había salido primero del vientre. Entonces él era el mayor porque había salido unos segunditos antes. Y entonces, ¿qué decía la mamá? Pues ahora me lo va a matar pero ella, en vez de ella ir y decirle, mijo, fui yo.
Fui yo la que salió con eso, fui yo la que le inculqué eso, fui yo hacerse responsable de lo que ella había hecho. Viene y le dice al otro muchacho, mijo, huye, porque te va a matar, te quiere matar. ¿Qué le estaba infundando ahí? Una culpa, ¿verdad? Ella misma había provocado que pasara todo eso y ahora, en vez de ayudarlo, en vez de liberarlos a los dos, ella misma viene y les causa ese daño. Y eso, miren, nos pasa muchos a veces a los padres. Mijito, si te oye tu hermano, vas a ver cómo te va a ir. Mijito, si tu hermano se da cuenta. Y ahí estamos inculcándoles, mire, el venenito, ¿verdad? El temor uno del otro y el rencor y el resentimiento uno del otro. Y luego después dicen, es que a ti te quería más mi papá, es que a ti te quería más mi mamá. ¿Por qué? Porque nosotros les estamos proyectando eso. Siempre estamos poniendo al otro, mira, tu hermano hace así y así, y tú lo debes hacer así también. Entonces ahí estamos, ¿verdad? Dañando las relaciones. En el versículo 43 dice, ahora pues, hijo mío, obedece mi voz. Levántate y huye a la casa de Labán, mi hermano en Harán. Mire, ella solucionando todo de la manera equivocada. ¿Por qué no venía y decía la verdad y hubiera terminado con todo eso, verdad? Quizá, mire, ella también estaba llena de miedo, ¿verdad? Porque ella tenía miedo a lo que le pudiera hacer el esposo de ella. Pero digo yo, si le tenía tanto miedo, ¿para qué se metió en ese brollo tan grande, verdad? Se bendiga el que Dios quiere bendecir y se acabó. Pero si a veces tenemos todo equivocado, mal fundado, queremos controlar las cosas y no es que nosotros las tenemos que controlar. Tenemos que orarle al Señor y que pase lo que Dios ha establecido que va a pasar en aquella situación. Pero eso es lo que pasa, que en vez de orar al Señor queremos resolverlo nosotros. Y así no es. Nosotros no podemos resolver nada. Nadie nos ha puesto a resolver nada. Hace mucho tiempo estaba yo escuchando una predicación, un libro que me estaba leyendo los que leen, y luego dice, un siervo del Señor decía, ¿quién te ha puesto a ti por consejera de tu esposo? Y dije, Dios santo. Mire, se me quitó un poco ahí las ganas de andar aconsejando. Y dije, sí es cierto, Señor, si eres tú. ¿Y qué es lo que nos toca a nosotros? Orar. Orar para que sea Dios el que le hable, para que sea Dios el que le enseñe, para que sea Dios el que le muestre, porque si yo le estoy diciendo, se va a enojar conmigo. Pero si viene y le dice Dios, ¿qué? No pasa nada, ¿verdad? Todos tranquilos, todo bien, porque es Dios tomando control de la situación. Y eso nos pasa mucho en todas las áreas de nuestra vida, con el patrón, con los demás trabajadores, con cualquier cosa. Yo estoy convencida que si Dios está en el asunto, nosotros vamos a recibir, ¿qué? Lo bueno, porque dice Dios que Él ha planeado cosas buenas para todo su pueblo, para todos sus hijos. Y entonces, si yo estoy alineada con el Señor, si yo busco agradar el corazón de Dios, ¿qué va a pasar con los que están alrededor? Dios los va a voltear para que estén a mi favor. Y si alguno no está a mi favor, es porque yo todavía en esa área no voy bien. Entonces tengo que pedirle al Señor y decirle, Señor, me dijeron esto y esto, ahora muéstrame por qué. ¿En dónde yo estoy falta? ¿En dónde? Porque dígame usted, ¿a quién le interesa más conocer sus errores? ¿A las demás personas que miren mis errores o a mí mirar mis errores y poderlos llevar al Señor y que yo sea corregida? Ajá. Cuando nosotros podemos mirar nuestros propios errores y de ir delante del Señor y decirle, Señor, líbrame de esto, libérame de esto. Entonces ahí hay crecimiento, ¿verdad? Pero si todos los demás están mirando todos mis errores y yo creo que estoy muy bien, entonces, ¿qué pasa? Nunca voy a cambiar. Porque yo no miro mis errores. Necesito que Dios corra ese velo de mis ojos para que pueda mirar mis errores y librarme de todo aquello que el enemigo ha metido dentro de mi corazón, dentro de mi ser. Eso es lo que necesito hacer. La culpa falsa es el resultado del mal percibido que no está fundado en la realidad, como les decía, ¿verdad? Eso es algo que nosotros se nos ocurre y lo inventamos. No es porque queramos hacernos daño a nosotros y hacer daño a los demás, no. Es porque estamos predispuestos para eso. Ya ese mal que está dentro de nosotros nos va predisponiendo para seguir aquello. Mire, si a una persona le hace daño el azúcar, ¿qué se le antoja? El azúcar. ¿Por qué? Porque está predispuesto para buscar lo que le hace más daño, porque el enemigo que está operando está buscando ¿qué? Matarnos antes de que cumplamos el propósito de Dios en nuestra vida.
Entonces, ¿qué es lo que nos gusta mucho? Aquello que nos hace daño. Lo que es saludable, lo que es bueno para nosotros, lo dejamos para después. Y terminamos no tomándolo. ¿Por qué? Porque aquello nos va a ayudar a tener mejor vida. Y es lo mismo en esto el área espiritual. Es lo mismo. Nomás que no lo miramos así porque dice la palabra que los ojos son vedados, ¿verdad? Necesitamos que se nos caiga ese velo para que miremos con claridad. En Proverbios 28:1 nos dice la palabra: huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como león. Mire, cuando la persona se siente culpable, siempre está huyendo de todo, siempre está escondiéndose de los demás. ¿Por qué? Porque se siente culpable. Hay una culpa dentro de él que no le está dejando vivir, no le está dejando avanzar. Es como algo que le retiene, ¿verdad? Le retiene y le retiene y le retiene y no lo deja avanzar. Ahí está atorado. A veces dice, a mí no me conviene estar en esta situación, pero no puede hacer nada por dejarla. No puede hacer nada por zafarse, por liberarse de ella. Y sabe, conoce y entiende que esa situación es mala, es dañina, que le está enfermando, que le está dañando, pero no puede zafarse. ¿Por qué? Porque hay un poder que la mantiene ahí. Es como la mujer cuando recibe maltrato y maltrato y maltrato y maltrato. Y no puede zafarse, y viceversa. Hay hombres que también son maltratados y maltratados y maltratados. Y dice uno, ¿por qué este hombre permite eso? ¿Por qué lo permite? Porque no se puede zafar. Hay algo que una codependencia, dice, ¿verdad? Que lo está obligando a permanecer en aquella situación, en aquel círculo vicioso, porque esa situación, ese círculo vicioso, está alimentando el demonio que está operando ahí. Entonces, eso es lo que necesitamos, ser liberados de eso. La culpa es una emoción o una creencia que une los hechos y que nos trae deshonra, nos hace sentir deshonrados, nos hace sentir con vergüenza y nos hace sentirnos condenados. Eso es lo que produce la culpa. Produce deshonra, produce vergüenza y condenación. Una persona culpable así se siente, con vergüenza todo el tiempo. Se siente tímido, se siente intimidado, se siente con vergüenza. Ay, me miraron mucho. ¿Qué pasaría? ¿Por qué me están mirando tanto? En vez de decir, yo creo que ahora me peiné mejor, que por eso me miraron, ¿verdad? No, es que me miraron mucho, quizás los cabellos los traigo todos desordenados o algo pasó. Y siempre está uno buscando algo negativo. ¿Por qué hicieron esto? Porque algo negativo, ¿verdad? Pero, o condenándonos a nosotros mismos. Es que yo, pero no llega a la raíz nunca. Es como seguirse cubriendo con la culpita encima, ¿verdad? Pero como una cobijita suavecita que no entra el fresco hasta adentro, ¿verdad? Que no cobija bien, pero nomás por encimita se está tapando. ¿Para qué? Para seguir sufriendo, para seguir viviendo en ese martirio, en ese sufrimiento, en ese dolor, del cual el Señor quiere liberarnos, porque quiere que seamos prósperos. Él no quiere que suframos. En Génesis 3:10 nos dice la palabra del Señor, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Así pasa la vida a la persona, escondiéndose de que no le miren. Hace mucho tiempo conocí a alguien que me dijo, es que mira, a mí no me gusta que la gente venga a mi casa. Y le dije, ¿por qué? Y luego dice, ¿por qué tienen que ver las cosas en mi casa? Le dije, mami, ¿la tendrás muy sucia? Porque cuando uno no quiere que alguien venga a la casa es porque uno la mantiene muy sucia, le da vergüenza. Le dije lo mismo con la vida espiritual. Le dije, cuando uno no quiere que alguien tenga una comunión cercana con uno es porque de repente tiene miedo que se sepa lo que hay dentro. Entonces me dijo, ¿a poco es así? Le dije, pues sí. Y luego me dijo, pues no lo había pensado, pero ahora voy a empezar a pensarlo, a ver por qué es que no me gusta que venga la gente a la casa. Pero es que eso pasa, ¿verdad? Porque estamos escondiendo aquello que nos hace sentir mal, aquello que nos hace sentir culpables. Porque miren, si yo me levanto temprano y me da tiempo para limpiar la casa, llegue quien llegue, yo voy a estar contenta. Hace mucho tiempo tenían los niños chiquitos y iban a venir las maestras, que en aquel tiempo se acostumbraba que los maestros venían a la casa a saludar a los papás y eso. Y entonces una persona que yo conocía me dijo, a venir la maestra a la casa. Sí, le dije, ya limpié los baños y limpié toditito. Y luego ya que se fue la maestra me dijo,
Oye, vinieron las maestras. Sí, le dije, ¿qué crees? No entraron a los baños y yo los había limpiado. Le dije, casi me daban ganas de decirle que vaya al baño a ver allá. ¿Por qué? Porque yo no me sentía cohibida, ¿verdad? Pero si hubiera tenido los baños sucios, yo hubiera estado ahí en la puerta, que no entren al baño, que no entren al baño. Pero es así, ¿verdad? Cuando uno se siente que está avergonzado por algo, que algo le avergüenza, lo trata de cubrir. Y eso es lo mismo en lo espiritual. Cubrimos aquello que nos causa vergüenza en vez de sacarlo para que el Señor nos libere. Necesitamos sacar, limpiar para ser liberados. Pero necesitamos hacer eso, ¿verdad? Existen dos clases de culpa. En Primera de Timoteo 2:14 nos dice la palabra del Señor. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en la transgresión. Mire, ¿por qué Adán no fue engañado? Porque él sabía que al comer de esa fruta, él estaba infringiendo lo que Dios le había mandado. Él estaba haciendo lo opuesto de lo que Dios le había dicho que no hiciera. Entonces, él era como voluntario lo que él estaba haciendo. En cambio, Eva ni en cuenta, ¿verdad? Ella no se puso a pensar en todo lo que iba a perder si hacía aquello. Ella no se puso a pensar nada, ella estaba entretenida en la plática y en la plática embobada, por decir así, como dicen muchos, hasta se embobó y ni siquiera pensó lo que dicen cuando muchas mujeres dicen, mira que me tenía tan embobada que me fui con él. Me embobó tanto, dice, que me fui con él, no pensó en todo lo que iba a pasar. Después de aquella acción, nada más estaba mirando, oyendo, no estaba ni siquiera mirando nada, oyendo lo que le estaba diciendo y ahí se fue. Y cuando menos acordó ya estaba allá, ya ni para atrás ni para adelante y eso le pasó a Evita. Entonces ya que dijo, pues le doy a mi marido. A ver si él dice que no, pero no, dijo que sí también y bueno, estamos en la situación que estamos ahí por causa de ellos, ¿verdad? La culpa inconsciente consiste en que no solo no se quiere el mal resultado, sino que ni siquiera se prevé la posibilidad de que salga algo malo. No se ve el peligro. Y eso fue lo que le pasó a Eva. No miró el peligro. Ella estaba emocionada mirando el árbol y ahí se quedó mirando el árbol que era muy bonito y muy codiciable. Y ahí se quedó, no puso atención en todo el daño que iba a surgir de ahí, de esa acción, de esa decisión. En Génesis 3:6 nos dice la palabra del Señor. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Mire, ella no pensó en ninguna consecuencia. Ella nada más se quedó emocionada con el fruto que miraba tan bonito, ¿verdad? La culpa inconsciente puede ser causada como resultado de algo que sin intención de producir daño ocasionado no solo por la imprudencia, por la falta de cuidado o por la falta de precaución, pudiera ser prevenido. Este daño podía haber sido prevenido, se pudo haber prevenido o también se pudo haber evitado, ¿verdad? Porque a veces no podemos prevenir algo, pero lo podemos evitar. No, allí están esas personas que me dan un poco de temor. Yo no puedo evitar que ellos estén ahí, pero sí puedo irme por otro lado para no tropezarme con ellos, para no pasar por donde ellos están. Yo los estoy evitando, ¿verdad? Me estoy cambiando de lugar. ¿Para qué? Para no ocasionarme ningún daño, para no ocasionarme ningún mal. Porque estoy previendo que no quiero, yo no sé lo que ellos me puedan decir o lo que me puedan hacer, pero yo sí puedo sacarles la vuelta y irme por otro lado. Y eso es lo que a veces no logramos hacer, ¿verdad? Sino que vamos y hacemos lo que no debiéramos de hacer. Así que nosotros nos causamos dolor por causa de la imprudencia. Mire cómo se llama esta clase de imprudencia en los términos legales. Se llama delito culposo imprudencial o no intencional. Mire, hasta hay un nombre para ello. Cuando hacemos las cosas involuntariamente. Hacemos el daño, pero no era voluntad de uno hacerlo daño. O sea, ni siquiera habíamos previsto, ni queríamos causar el daño, pero lo causamos, ¿verdad?
Éxodo 2:12 nos dice la palabra del Señor. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Mire, vamos a ver este hombre, Moisés, un hombre universitario en aquellos tiempos, con los mejores estudios, con la mejor educación de Egipto, porque él se había criado en la casa de Faraón. Y este hombre, piense usted, ¿en qué mente humana cabe de matar a una persona y esconderle en la arena? ¿No va a heder? ¿No se van a dar cuenta los demás? ¿No va a salir a la luz? Aparte, él era por decir así, él era el nieto del faraón, porque lo había criado la hija del faraón. Era el nieto del faraón, él tenía autoridad. Él podía haber ido a los que se estaban peleando y desapartarlos. Y decirle, nomás con que le hubiera hablado el egipcio se hubiera puesto a temblar porque él estaba arriba en la cabeza de mando. ¿Pero qué hizo? Fue y lo mató. Le ganó la imprudencia, no pensó. Y eso es lo que hace, que nos gana esa imprudencia, nos gana el querer resolver las cosas a mi modo, a mi manera. Y entonces viene y lo mata. ¿Qué era lo que había en Moisés en querer liberar de una manera rápida a sus hermanos judíos de aquel egipcio que los atormentaba? Bueno, la culpa que había en él. Él se sentía culpable porque él había crecido en un buen lugar y sus hermanos estaban pasando con lo que estaban pasando. Estaban siendo azotados, estaban siendo castigados, estaban siendo ahí dañados. Pero él, en vez de usar su poder para haber mejorado la vida de ellos, no. Pero mire cómo Dios le dio una vuelta a todo para bien al final, ¿verdad? Entonces confiamos en que aquello que nosotros ya hicimos mal, el Señor le da una vuelta para bien. Y nos libera de todas esas consecuencias. La culpa inconsciente consiste en que no solo no se quiere el mal resultado, sino que ni siquiera se ha previsto la posibilidad de que algo salga mal. Eso es lo que hace, ¿verdad?, que estemos ahí en esa culpa inconsciente. Punto número 3. La culpa real se encuentra en nuestra propia conciencia y nos indica qué es lo que hemos hecho incorrectamente. Está dentro de nosotros y nos va hablando, ¿verdad? Pero cuando nosotros la estamos concientizando de una manera, canalizando de una manera positiva, o sea, como yo casi por lo general me voy a dormir y cuando me acuesto en la noche estoy repasando lo que hice en el día y ahí me doy cuenta si me porté mal, si dije una palabra que mal dicha, a la hora de hincarme a orar, ahí siempre brinca aquello que estuvo mal hecho, mal dicho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor quiere liberar mi conciencia. Quiere sacar todo aquello para que nada me estorbe. Mire, dice la palabra que el marido que trata mal a su mujer, sus oraciones le son estorbadas. ¿Por qué? Porque eso está en su conciencia y no deja que la oración pase. No deja que se abra esa área para que se conecte el espíritu de la persona con el espíritu de Dios. Y entonces no hay por dónde rompa la oración. La relación está estorbada, estancada ahí. Y eso nos pasa cuando hay alguna culpa dentro de nosotros. No nos deja fluir en la oración, no nos deja. Y luego dice uno, pues, ¿por qué orar? Y va uno, se hinca 2, 3 palabras y ya se levantó porque ya no sabe por qué orar. Cuando hay tanto por qué orar, ¿verdad? Pero estamos ahí, ¿por qué? Porque estamos estorbados. Salmo 51:3 nos dice la palabra del Señor. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Eso siempre está ahí delante de uno, aunque lo quiera uno tapar, aunque lo quiera esconder, como lo quiera esconder, siempre está ahí mostrándose, como se le mostraba al rey David, ¿verdad? Que lo había hecho algo malo y estaba ahí todo el tiempo molestándole eso y por eso le clamaba al Señor de la manera que le clamaba tan hermoso, hasta que fue liberado. Y así como el rey David fue liberado de aquellas cosas de culpa que él estaba cargando, el Señor quiere liberarnos a nosotros, porque quiere que nosotros también alcancemos todo el potencial que Él tiene para nosotros. La culpa consiste en que cuando la persona no quiere causar el daño ni advierte la posibilidad de que pudiera suceder esto, pero de todos modos ocurre, ¿verdad? En Génesis 3:12 nos dice la palabra del Señor, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del fruto y yo comí. Él sabía lo que iba a pasar, ¿verdad? Pero como le había dado Eva, pues él se confió y comió.
Nada más quería quedar bien con Eva. ¿Cuántas veces hacemos cosas por quedar bien con otros que sabemos dentro de nuestro corazón que no están bien hechas, que no las debemos hacer? Pero por quedar bien con la otra persona que está ahí, vamos y sucumbimos, ¿verdad? ¿Sabe lo que estamos haciendo en esa situación? Estamos doblando nuestra voluntad. ¿Para qué? Para quedar bien, para complacer la voluntad de otra persona. Y eso no es agradable a Dios. Porque Dios nos dio voluntad a todos y cada uno. En nosotros, dentro de nosotros, el Señor nos dice que está bien y que está mal. Cuando yo no le escucho al Señor, estoy doblando mi voluntad y estoy haciendo la voluntad de otra persona. Es como decir, Señor, yo soy un robot de aquel. Soy un títere que aquel me maneja como él quiere. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Lo que yo sé que está bien hecho, debo de hacerlo. Y lo que sé que aquella persona quiere que haga, nomás por complacerle, lo siento mucho, yo no puedo hacer eso. Y quizás Dios le va a enseñar a aquella persona a través mío una lección. Y quizás Dios va a obrar en aquella persona y le va a sacar de aquella circunstancia, de aquella situación en la que se encuentra. Pero es a través de uno, ¿verdad? Y cuando nos prestamos a servirle como de esa manera. Punto número 4. La culpa consciente como la inconsciente causa los mismos molestias continuas. Cuando la persona no se da cuenta de lo que ha pasado, le genera una sensación interna permanente de haber hecho algo malo, de ser mala persona, de hacer daño a los demás, de haber infringido alguna ley o un principio ético o moral. En Génesis 42:21 nos dice la palabra del Señor, y diciendo él, el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Y ahí estaban los hermanos de José, ¿verdad? Que lo habían vendido a los ismaelitas. Entonces, cuando lo vendieron y miraban el sufrimiento del papá, cómo estaba sufriendo por el hijo que ellos decían que había muerto, ellos ahí se sentían angustiados, y ahora cómo iban a decir la verdad al papá si miraban que el papá se estaba muriendo porque creían que estaba muerto. Entonces, cómo ellos iban a revelar que ellos mismos lo habían vendido. Se sentían tan culpables, imagínense cómo se sentían de angustiados. ¿Por qué? Porque ahora se sentían culpables por no haber hecho lo correcto en aquel tiempo. La culpa es una fuerza interna que nos impulsa a buscar al culpable de una acción incorrecta, exigiendo que esa persona sea castigada por su mala acción, aun cuando se trate de uno mismo. Mire, aun cuando las demás personas no se dan cuenta del daño que uno causó, del daño que uno hizo, uno se empieza a castigar uno solo. Uno se empieza a sentir que no merece tener libertad, que no merece tener esto, que no merece tener aquello. Y entonces uno empieza a culparse y a castigarse uno mismo, a no querer disfrutar de las cosas que Dios le da. Sino uno se empieza a encerrar en uno mismo y va encerrándose, y entre más profunda sea la culpa, más se va encerrando la persona. ¿Por qué? Porque el enemigo le está obligando ahí, ¿verdad? La tiene sometida. En Samuel 12:5 nos dice la palabra del Señor. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: viva Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Y mire, ¿qué había hecho Dios? Dios le había mandado a David un profeta para que le contara una historia, y cuando oyó la historia dijo: este que causó ese daño es digno de muerte. Pero entonces el profeta le dice: el que causaste el daño eras tú. ¿Por qué David estaba tan tajante a querer castigar al que había hecho daño? Porque sabía bien que él había hecho daño. Él quería castigarse a sí mismo, propinándole a otro el castigo que él merecía. Nosotros no entendemos con claridad a veces lo que pasa dentro de nosotros, y a veces podemos decir duros. A veces decimos: esta persona es muy dura con los demás. Se está tratando de castigar a sí misma. Cuando está siendo duro con los demás se van apartando de esta persona y se va quedando sola.
¿Por qué? Porque está castigando, según ella, proyectando ese dolor hacia los demás, pero lo está recibiendo ella misma. Está recibiendo su propio daño. La culpabilidad termina afectando la vida social de la persona, pues termina aislándose al sentirse poco valiosa, minimizando sus logros y magnificando sus errores. Es lo que hace, ¿verdad? Hace algo bueno y le dice, ay, mire qué bonita la que está. No, pero esto y esto tenía de falta. Rápido, ¿verdad? Y luego, pero los errores, oh sí, yo hice muy malo, yo esto, yo lo otro, yo acá. Lo muy malo lo engrandece. ¿Para qué? Para seguir esclavizado en eso mismo. Y así mismo se va sintiendo, ¿verdad? En Salmos 22:6 nos dice la palabra del Señor, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Mire, más clarito de ninguna otra manera. Así se siente la persona cuando guarda su culpa, cuando la esconde, ¿verdad? La culpa es un sentimiento doloroso que surge de la creencia o de la sensación de haber traspasado las normas éticas, personales y sociales. Especialmente si se ha perjudicado a alguien, la culpabilidad surge ante la falta que hemos cometido o que creemos haber cometido, aun cuando no lo hayamos cometido, pero si lo creemos, nos va a causar el mismo efecto, nos va a causar el mismo daño, porque el diablo es astuto para mantenernos en esa esclavitud. En Salmos 51, versículo 2 nos dice, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque esto es otra de las cosas que el diablo hace en la persona se siente sucia. Mire, si usted conoce a alguien que busca estarse limpiando cada rato, que tiene pavor a los gérmenes, que tiene miedo a estar sucio, que aunque se acaba de bañar, está pensando, a lo mejor no me lavé bien y ya quiere volverse a bañar, esta persona está afectada por la culpa. Los términos psicológicos clasifican de esa manera. Cuando encuentran una persona que está batallando con la higiene, saben bien que es por causa de una culpa escondida. ¿En dónde apareció? No saben y ese es el trabajo de ellos. Por eso se sientan a platicar con la gente y a platique, qué te pasó acá y qué te pasó allá y cómo fue que reaccionaste y esto, y nomás sacando para ver dónde se entró el daño. Porque hay que llegar a la raíz para poder extraerla. Si trata de extraerlo de arriba, se va a cortar la raíz y al rato vuelve a brotar, ¿verdad? Entonces hay que sacar con todo y raíz. La culpa es un sentimiento que no nos gusta porque nos hace sentir mal. Puede convertirse en algo que paraliza. Si los sentimientos de culpa son grandes o constantes, pueden estancarnos, hundirnos en esos malos recuerdos de la culpa con pensamientos destructivos, porque empezamos ya a autodestruirnos, ¿verdad? Aun cuando no lo entendemos. Hay personas que les da por rascarse mucho la cabeza, las manos o cualquier parte del cuerpo causándose daño. Empiezan a causarse llagas. Y es que esa culpa que está adentro, que está ahí comiéndose a la persona de adentro y empieza a sacarlo hacia afuera. Una persona estancada, hundida en la culpa, no recibe ni da elogios, no puede corresponder a las muestras de cariño, para ella no existen los momentos especiales, no presta atención, no comunica sus verdaderos sentimientos, no apoya a los demás porque no tiene ánimo y tampoco puede porque siente que lo que va a hacer puede salir mal, no respeta la opinión ni los gustos de los demás. Su amargura no le deja, siempre busca lo malo en todo, siempre está buscando lo malo en todo. Ahí está clavado nomás buscando lo malo. Mi mamá me contaba una anécdota que siempre me impresionó mucho. Esta mujer temblaba nomás de ver que venía el esposo y el esposo llegaba todas las tardes, porque ya ve que allá en México se usa de que hay un receso de trabajo de la mañana al trabajo de la tarde, entonces se van a comer a la casa y ella cuando miraba que el esposo venía a comer a la casa andaba temblando y por andar temblando de miedo, pues las cosas le salían mal, ¿verdad? Y cuando llegaba el esposo pues la maltrataba porque las cosas no le salían mal y entonces un día estaba él ahí y él venía y ella estaba ahí ya mirando la mesa bien bonita, toda puesta y todo estaba muy bien puesto y según ella ahora no me va a regañar por nada y pasa una gallina por arriba y se hace en medio de la mesa. Y la mujer, ya venía el hombre entrando, agarra una tacita y la voltea arriba desde el excremento de la gallina y tapó ahí todo lo que la gallina hizo.
Entonces entra el hombre y luego le dice, mujer, y ella voltea y le dice, ¿qué quieres? Y luego le dice él, volteó y miró la mesa tan bonita como estaba y le dice, pues, aunque sea algo de gallina, un excremento de gallina, y le dijo, tómatela, ahí está, cómetela. Y entonces, ¿por qué? Porque tanto temor que había en ella, había sido tan atemorizada, le echaba la culpa de todo, que era una mala mujer, que no servía para nada, que era un inútil, y ella estaba tan atemorizada. Pero Dios ahí la liberó, ¿verdad? Porque esa gallina le sirvió para sacarla de ese pánico y de ese miedo. A veces necesitamos esa gallina. A veces necesitamos que esa gallina nos saque de ese estado donde estamos, ¿verdad? De esos nervios, no va a pasar nada que el Señor no permita. No nos van a matar. Y si nos matan, nos vamos con Cristo, como dice Sandra. Y así que, ¿qué perdimos? No perdimos nada. Estamos más rápido con el Señor allá. Al contrario, ganamos de que ya salimos de todo esto, ¿verdad? Y empezamos a caminar en las calles de oro, dije, imagínense. Así que pues, tampoco vamos a ir a buscar a la muerte, porque así no iríamos a las calles de oro. Pero necesitamos, Señor, pensar, ¿por qué este miedo? ¿Qué es lo que me está causando este miedo? Y vencerlo como esa mujer que lo venció a fuerza, ¿verdad? Y tenemos que hacerlo. En primera de Juan 4:18 nos dice la palabra del Señor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Mire qué bonito. El amor de Dios en nosotros nos libera de todo castigo, de todo temor. Entonces, si yo todavía estoy sintiendo allí algo, tengo que buscar de dónde, por dónde se metió, qué lo generó, qué es lo que me está causando. Punto número 5. La culpa depresiva se caracteriza por la fantasía de haberle hecho daño a alguien, a algún ser amado. Y esto es bien tremendo, mire, porque a veces nosotros no ponemos atención cuando el niño más grandecito, cuando nace el más chiquito, a veces el niño más grandecito le tiene coraje al más chiquito, porque piensa que yo no era suficiente y trajeron otro bebé. Entonces ya hay un rencor ahí entre ellos, entonces uno tiene que ir trabajando con eso. Por eso es que ahora los psicólogos entonces van y le aconsejan que uno le dé más tiempo al grandecito que al chiquito. Que si uno le va a comprar algo al chiquito, le compre algo al grande, para que no haya esa rivalidad entre ellos, para que no haya ese enojo. Y a veces los niños están chiquitos y tienen coraje contra del hermanito y desean estrangularlo o algo, ¿verdad? Entonces esa culpa está dentro del niño. Esa culpa, y aunque lo ame al niño, pero dentro de él está esa culpa. Y yo, ¿cómo yo sentí eso? Yo decía eso, ¿verdad? Y lo esconde. Y lo tiene ahí, y eso empieza a crear daño, y no sabe, y después crece y no sabe de dónde surgió aquello. Yo cuando tuve mi hijo grande, tenía 1 añito, 2 meses, cuando nació el otro, y él iba y se metía abajo de la cuna porque quería derribar al chiquito. Se paraba abajo de la cuna para que se moviera al bebé. Y yo entiendo, él quería bajar al bebé de allá porque él quería saber qué era ese bebé, ¿verdad? Él quería ver qué era ese niño, pero como uno no tiene la sabiduría para enseñarles de una manera correcta lo que está pasando. Me acuerdo una vez que llegaron ellos de la escuela y entonces uno le dice, el más chico al más grande, le dice, ¿qué problema tienes tú conmigo? Entonces el otro se para y le dice, que naciste. Y yo no entendí en aquel tiempo lo que era lo que estaba diciendo, lo que él estaba diciendo, hasta después. Y entonces pues orar para que el Señor sanara los sentimientos del uno y del otro. Y ahora me da tanto gusto mirarlos que cuando llegan a la casa se sientan ahí a comer juntos y están riéndose y divirtiéndose y contando las anécdotas de cuando eran chiquitos, pero porque el Señor ya ha ido sanando sus corazones. Pero si yo no me hubiera dado cuenta y no hubiera orado por eso, fueran grandes enemigos, por nada. Pero es por eso, porque esos sentimientos de culpa se meten ahí y están dañando, están lastimando a la persona. Y es algo que nosotros tenemos que sacar, ¿verdad? Tenemos que liberarnos de todo eso para que no nos sigan dañando de ninguna manera. Porque el Señor es maravilloso, pero nosotros también tenemos que poner de nuestra parte. La persona que se siente culpable le afecta toda opinión o crítica. Mire, esta persona no puede resistir que alguien diga algo porque siente que le están criticando, porque siente que están yendo en contra de él.
Y uno dice, ¿a qué horas, verdad? Pero es lo que está dentro de la persona. Entonces, si había un pastor que teníamos hace tiempo allá en Moreno Valley, este pastor decía, el que opina algo en contra de lo que tú dijiste, se está contra de ti. Y ahora yo digo, creo que este pastor andaba aquí también bailando en esta situación. Porque o sea, si yo digo una opinión, estoy diciendo mi opinión. Y bueno, la persona puede recaudar las diferentes opiniones y ver qué es lo que mejor funciona en aquella situación. Pero cuando yo siento que aquella persona porque dijo algo está en contra de mí, quiere decir que hay algo en mí que no está funcionando correctamente. Entonces tengo que buscar en mí qué es lo que está pasando. Esta persona que se siente culpable autosabotea, o sea, cancela sus propios logros, los para, autosabotea así sus propios éxitos, magnifica o exagera todo, ve errores donde no los demás ven aprendizaje, se disculpa constantemente, siente la obligación de satisfacer a los demás, le es difícil decir no, siente que todos le culpan de todo constantemente. Es una agonía que vive la persona. Y digo, ¿para qué queremos seguir viviendo esa agonía? El Señor nos quiere libertar. El Señor quiere hacernos libre de todo esto. Él quiere sacarnos de esta circunstancia. En Salmos 37:15 nos dice la palabra del Señor: la espada entrará en su mismo corazón y el arco será quebrado. Mire qué tremendo. La culpa es una emoción que a lo largo de nuestra existencia aparece en diferentes momentos. Como toda emoción, la culpa tiene una función que se puede adaptar. Es decir, la culpa puede enseñarnos a aprender de nuestros propios errores y poder crecer como persona. O sea, no quedarnos estancados ahí, sino que poder crecer, avanzar, salir de esa circunstancia, no quedarnos metidos ahí. El punto número 6, veamos estos pasos que nos pueden ayudar a liberarnos de los sentimientos de culpa real o imaginarios. ¿Por qué nos pueden ayudar? Porque si los pongo por obra, me van a ayudar. Pero si los escucho, me entran por un oído y me salen por el otro, ahí quedó, pues voy a seguir en la misma situación. Primer paso es ser honesto conmigo misma, ¿verdad? Identificando mis propios sentimientos. Yo necesito ser honesta conmigo misma y ver verdaderamente lo que estoy sintiendo, lo que yo siento. No lo que siente fulano, lo que siente mangano, lo que yo siento. En Salmo 138:6 nos dice la palabra del Señor: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Mire, me conviene ser soberbio. Si Dios, mire, ni siquiera se va a acercar a mí. Entonces, ¿qué me conviene? Ser humilde, ¿para qué? Para que Dios me ayude, me libere y yo poder tener compañerismo con Él. Paso número 2, revisemos nuestras creencias en base a la palabra de Dios. Lo que Dios dice que es pecado, para nosotros también debe de serlo. No es para juzgar a los demás. O sea, esto no es para andar viendo quién comete falta y quién no. Es un trato de Dios conmigo. Es conmigo la cosa. No es con mi cónyuge, no es con mis hijos, no es con mi mamá, no es con mi papá, no es con los demás, es conmigo. O sea, Dios quiere hacer conmigo, quiere hacer Él liberarme a mí. Con ellos Él tiene su trato, Él va a ir trabajando con ellos dependiendo en lo que ellos se dejan trabajar, dependiendo en qué tanto yo oro por ellos, y ahí va, es un conjunto, ¿verdad? Como Dios va trabajando con ellos. Pero entre más yo me expongo a Dios, más Dios va trabajando en mi vida y más me va liberando y más me va llevando a recibir todo lo que Él tiene para mí. Proverbios 28:14 nos dice: bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en su mal. Aquel que no quiere escuchar, ¿verdad? Cae en su mal. Paso número 3. Necesitamos buscar a alguien que nos pueda ayudar escuchándonos con nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Necesitamos expresar lo que sentimos para liberarnos de lo que causa culpa en nosotros. Necesitamos tener a alguien que nos escuche, porque es la manera como vamos a sacar lo que está escondido. A veces tenemos cosas que ni siquiera nos hemos dado cuenta que están ahí, porque están guardadas, y cuando empezamos a hablar, empieza a salir.
Punto número 4, tenemos que darnos cuenta de cuáles son nuestras propias metas y nuestras necesidades. A veces escondemos nuestras metas. Las tenemos escondidas y vamos como a ciegas, ¿verdad? Y dando una impresión de lo que no queremos y lo que queremos lo tenemos escondido. Tenemos que darnos cuenta nosotros qué es lo que yo quiero, qué es lo que Dios quiere de mí. Pero tenemos que sacar todo eso y tenemos que dejar de esconderlo. Proverbios 28:13 nos dice la palabra del Señor. Nos dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Mire qué tremendo, ¿verdad? Cuando confesamos, sacamos aquello que nos está dañando. Paso número 5, necesitamos ser amables con nosotros mismos, tratándonos bien como también a los demás, porque todos lo merecemos, todos somos hechura de Dios, ¿verdad? Y Él es el que vela por todos y cada uno de nosotros. Nosotros a veces no nos damos cuenta, mire, que el papá verdadero de nuestro hijo, de nuestro cónyuge, de nuestros padres, es Dios. Y a Él vamos a darle cuenta de cualquier cosita que hicimos mal. Entonces nosotros necesitamos concientizar eso, ¿verdad? Que aun cuando sea mi hijo, lo debo de tratar con el respeto que merece, con el buen trato que merece y a mí mismo. Porque a veces somos más benévolos con los demás, pero somos más duros con nosotros, nos exigimos más a nosotros mismos y más si andamos rengueando ahí en el perfeccionismo, ¿verdad? Somos muy duros con nosotros y tenemos que vernos como Dios nos mira. Y sí reconocer, tengo este error y aquel error, sí, Señor, te lo expongo, quítamelo tú, ayúdame tú, porque yo no puedo con él, pero perdonarme a mí misma, ¿verdad? Sacar todo eso de mí. Efesios 4:32 nos dice, antes sé benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Paso número 6, tenemos que hacernos cargo de nuestras acciones y actitudes responsablemente, de una manera sana, para los demás y también para nosotros mismos. En Salmo 51, versículo 1 nos dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Esa es la actitud correcta. Ir al Señor y llevarle todo aquello que nos está cargando, todo aquello que nos está lastimando. Paso número 7. Para dejar de sentirnos culpables por cualquier cosa, tenemos que aprender a buscar las causas de la culpa que nos está dañando, actuar en consecuencia a ella, asumiendo nuestra cuota de responsabilidad, aceptando el error y aprendiendo de él. Mire, ¿qué hubiera pasado si cuando vino Dios a decirle a Adán, él hubiera aceptado su cuota de responsabilidad? Yo creo que hubiera sido un cambio de historia, ¿verdad? Proverbios 3:5 nos dice la palabra del Señor, fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y allí es donde nos falla, ¿verdad? Porque a veces estamos apoyando a nosotros lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo digo y lo que yo hago. Paso número 8. Hablemos de nuestros sentimientos, no los escondamos más, aprendamos a sacarlos para que sean sanados. Tenemos que exponerlos al Señor para que el Señor los sane. Proverbios 3:8 nos dice, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Dígame si no queremos eso. Queremos, ¿verdad? La medicina que Dios tiene para nuestro cuerpo. Queremos ese refrigerio en nuestros huesos. Paso número 9. Aprendamos a perdonar a los demás como también a nosotros mismos. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y cuando hacemos eso, cuando perdonamos a los demás y cuando nos perdonamos a nosotros mismos, confiemos en el Señor, que Él es grande y poderoso para hacer posible lo imposible. Y si ya Él dice que nos ha perdonado, ¿por qué vamos a seguir nosotros juzgándonos a nosotros mismos? ¿Por qué vamos a seguir culpándonos? Si ya Dios dice que nos perdonó, así debe de ser, estamos perdonados, ¿verdad? La culpa puede ser algo real o imaginaria. La culpa imaginaria es culpa falsa. La culpa real se encuentra en nuestra propia conciencia y nos indica lo que hemos hecho incorrectamente. Tanto la culpa consciente como la inconsciente causa los mismos resultados cuando la persona se da cuenta de lo que pasó. La culpa depresiva
se caracteriza por la fantasía de haber hecho algo a alguien, algún ser amado. Dicha fantasía nace del hecho de que tienen sentimientos destructivos inconscientemente hacia ese ser amado. Y ya vimos, ¿verdad?, los 9 pasos que nos ayudan, que nos pueden ayudar a salir de esa situación para que podamos vivir lo que Dios anhela, que vivamos una vida próspera. ¿Por qué? Él anhela que nosotros tengamos una buena vida, porque Él quiere mostrar su gloria, su amor, su misericordia, su bondad infinita a través nuestro, que somos su iglesia. Si su iglesia está enferma, si su iglesia está batallando con lo económico, si su iglesia está sufriendo cualquier daño, ¿cómo estamos mostrando la gloria de Dios? No la podemos mostrar así, ¿verdad? Y como yo le digo, oye, me acerco a alguien que está enfermo y le digo, Dios te puede sanar, si yo voy, ay, ¿verdad? No puedo. Porque entonces el otro me va a decir, ¿y por qué no te has sanado a ti? Pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, Señor, me duele acá, sáname y libérame, para yo poder mostrar tu gloria a los demás. Ayúdame, para que yo pueda presentarte a los demás de la manera apropiada, para que yo no te manche en nada, ni distorsione ni tu poder, ni tu amor, ni tu misericordia. Entonces, cuando yo estoy caminando en esa dimensión, soy libre, ¿verdad? ¿Para qué? Para servirle al Dios santo y poderoso que me hizo. Y que no solo me hizo, sino anhela tener una comunión conmigo. En Salmo 37, versículo 27, nos dice la palabra del Señor: apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre. Mire, qué bonito, ¿verdad? Cuando nosotros nos apartemos del mal, pero no solo del mal que miramos allá afuera, del mal que está dentro de nosotros. Cuando reconocemos eso que está, esa espina que está clavada ahí, y la sacamos, entonces nos estamos apartando del mal. ¿Por qué? Porque la palabra dice que de la abundancia del corazón. Exacto. Entonces, si en mi corazón hay dolor, ¿de qué va a hablar mi boca? Si hay resentimiento, eso va a hablar. Pero si en mi corazón está lleno de amor, de agradecimiento, ¿qué va a hablar mi boca? Amor y agradecimiento. ¿Y ahí voy a qué? A honrar a Dios, glorificar a Dios, exaltar a Dios. Pero si no hay eso en mí, entonces no puedo. Por más que grite, salte y haga lo que sea, yo tengo que buscar dentro de mí para que pueda ser como ese espejo limpio y pueda proyectar la imagen de Dios. Porque la imagen de Dios está impresa dentro de mí, pero depende de mí cómo yo lo proyecto hacia afuera. Depende de mí cómo que tan limpio estoy para que los demás lo miren a Él a través de mí. Yo le digo, Señor, hazme tan limpia, que no me mire yo, sino que te mires tú. Y eso debe de ser el deseo de todos, ¿verdad? Que Él pueda verse, que la gente que nos mira a nosotros puedan verlo a Él en nosotros. Y no que nosotros tengamos que decir, es que soy cristiano, sino que la gente diga, oh, ahí está alguien que es cristiano y mejor me callo. ¿Por qué? Porque saben que allí hay alguien, ¿verdad?, que es cristiano. No tenemos que andarlo anunciando, no tenemos que colgarnos algo aquí, ni ponernos cosas ni nada. ¿Por qué? Nuestro comportamiento lo está mostrando. Aún sin palabras, dice la palabra, que aún sin palabras lo tenemos que proyectar. Aún sin palabras, en nuestro caminar. ¿Por qué en nuestro caminar? Porque cuando yo voy caminando, si la presencia del Señor va conmigo, ¿usted cree que los demonios se van a quedar ahí? Se van a apartar. Y van a dejar libre a las personas para que conozcan al Señor, para que vengan al Señor. Y eso es lo que el Señor anhela y eso es lo que el Señor desea de cada uno de nosotros. Así que si por favor se ponen de pie, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra y a pedirle que le esculque dentro de nuestro corazón y saque cualquier cosa que pudiera estarnos estorbando. Si dice conmigo, Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por tu palabra, por tu amor tan grande, tan infinito. Yo me pongo delante de tu presencia, pidiéndote, Señor, que tú busques dentro de mí y que quites cualquier cosa que no me ha dejado ser buena tierra, para que tu semilla germine en mí, que eche raíces, crezca y dé buen fruto, y fruto que prevalezca. Ayúdame, Señor, a ser
lo que tú dices que yo soy. Yo te pido perdón por estar arrastrando por tantos años esta culpa. Yo no sé, Señor, en dónde entró o quién la introdujo a mi vida. Si fue mi papá, si fue mi mamá, si fue cualquier otra persona. Yo los perdono y te pido perdón por ellos. Y te pido perdón por haber estado arrastrando estos sentimientos que me han lastimado, que me han dañado, que me han limitado. Perdóname, Señor. Y con ese perdón que tú me das, yo me perdono a mí misma. Me perdono por haberme sentido como me he sentido. Y me dejo libre para que ese sentimiento de culpa salga de mi vida ahora, en el nombre de Jesús. Yo renuncio a todo poder de las tinieblas que vino a mi vida por el poder de la culpa. Renuncio a la culpa, renuncio a todo lo que trajo a mi vida y me declaro libre por el poder de la sangre de Cristo, que me limpia, que me libera, que me purifica. Gracias, Señor Jesús, porque tú me amas y tú me limpias. Gracias, Señor. Ahora te ruego por aquellos que yo haya dañado, por aquellos que yo lastimé, culpándolos. Yo te pido por ellos que tú vengas sanando esa culpa que yo puse en sus vidas. Perdóname, Señor, porque lo hice inconscientemente. Y aun cuando lo haya hecho consciente, yo te pido perdón. Recibo tu perdón. Y te ruego, Señor, que tu perdón hacia mi vida fluya a través de aquellos que yo dañé, que yo lastimé. Obra tu perdón en sus corazones. Libéralos para que puedan perdonar a mí misma y también a los demás y a ellos mismos. Sácalos de esa condición. Libéralos, como te pido que me liberes a mí y nos ayudes a vivir conformados a tu voluntad, para que tú te veas a través nuestro. Gracias, Señor, porque tú eres muy bueno y para siempre tu misericordia. Declaro, por el poder de la sangre de Cristo, cerrada y sellada esa puerta por donde el espíritu de la culpa salió de mi vida y de aquellos que yo cause daño. Declaro que esas puertas son cerradas ahora y te ruego, Espíritu Santo, que tú vengas a llenar de tu presencia cada fibra de mi ser. Lléname con tu fruto. Yo quiero ser lo que tú dices que soy. Lléname de tu amor. Dame de tu bondad. Ayúdame a ver con tus ojos a los demás y mirarme a mí mismo como tú me miras. Ayúdame, Señor. Pon en mi boca la palabra que fluye de mi corazón, que tú has llenado de amor. En esta mañana, que tu palabra de amor fluya a través de mi boca. Que cada palabra que salga de mi boca, aun aquella para corregir, sea endulzada con tu amor. En el nombre de Jesús te lo pido.
Ayúdame, Señor, a escuchar a los demás con tus oídos para saber lo que tú anhelas de aquella situación en aquel momento. Yo quiero hacer tu voluntad y conformarme a tus planes y propósitos. En el nombre de Jesús, cancelo y desbarato toda obra de las tinieblas que quiera venir a estorbar, que se cumpla en mi vida, en los míos y lo mío, tu buena, santa y perfecta voluntad. Te doy gracias por tu amor tan grande. Y te doy gracias porque tú eres grande y poderoso para cuidarnos, protegernos, llevarnos con bien. Y Padre, en el nombre de Jesús, que esa unción divina de sanidad descienda en este momento, tocando cada área de mi vida, mi espíritu, mi alma y también mi cuerpo. Sánalo de toda dolencia, de todo malestar, de todo dolor. En el nombre de Jesús te lo pido y así lo recibo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Al Señor sea toda la gloria y la alabanza.